Y ahora vamos a pasar a enseñanza con nuestro hermano Alexis Erizarri, la parashá Metzorá, y el tema que el Eterno puso en su corazón es viviendo el plan divino a través del afectado con Tzaraat. Y el texto lo podemos encontrar en Vayikra, en Levítico 14, 1, 2, que dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: esta será la instrucción para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote. Vamos primeramente a empezar con la oración de esta enseñanza. Decimos, Padre bendito eres, Adonai, Rey de reyes y Señor de señores, te damos toda la gloria y toda la alabanza y te damos las gracias, Adonai, por Adonai, como siempre, Adonai, todos los Shabbats. Gracias por la bendición que son los Shabbats. Oramos, Adonai, que yo oro personalmente, que seas tú ayudándome, Adonai, a compartir, Adonai, lo que tú has puesto en mi corazón, amado Abba, y que realmente sean tus palabras, Adonai. O sea, uno se prepara, uno practica, pero al final del día, amado Abba, que sea, Adonai, lo que venga, Adonai, a la mente de uno, sea realmente lo que tú quieres, Adonai, que sea compartido, amado. Te doy las gracias, Adonai, por de nuevo, Adonai, enseñarme, Adonai, cómo, Adonai, en tu palabra, algunas veces aún, para allá que como que uno diría como que son difíciles, porque, y mayormente uno experimenta eso en el libro de Vayikra, con muchos mandamientos, leyes que algunos no tienen sentido, otros sí, pero el fundamento, amado Abba, de los niños por una razón. Te doy las gracias, Abba, por enseñar. Ayúdame, y te pido esto en el nombre, Adonai, de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Decimos la bendición de la Torah, que tengo aquí. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos de las naciones y nos ha dado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Eh, a mí me tocó la parasha Metzorah de esta semana. eh, y dice la Metzorah, lo que significa es el que tiene Tarat. Vamos a explicar más adelante lo que es Tarat. La Torah en sí se encuentra en Levíticos, Vayikra 14, 1 al 15, 33. La Brita Dasha, el Haftarah, que son los libros de los profetas, se encuentra en Malaquías 3, 4, capítulo 4 hasta el versículo 6. O si tiene una Biblia hebrea, el Malaquías 3, del versículo 4 al 24. Y la Brita Dasha, o el pacto renovado, como muchos los conocen, el nuevo pacto, Mateo o Matillahu 11, 1 al 15. So, como saben, a mí me gusta hacer por lo menos el resumen de la parasha. Esto lo vamos a estar cubriendo hoy. Sabemos que se llaman aliyás, y los que no conocen lo que significa aliyá significa subiendo hacia. Por eso es que cuando uno hace aliyá a Israel, uno está subiendo hacia Israel. La ciudad de Jerusalén está elevada, o que por eso dicen aliyá hacia Israel, porque uno está subiendo de dónde está la tierra prometida. De la misma manera, cuando estamos leyendo la parashá, es una aliyá por siete, se rompen en siete, y pues por cada, mayormente es para leer uno cada día de la semana hasta llegar al Shabbat. De nuevo, que uno está yendo cuando empieza la nueva semana, diría yo que uno está en un punto más bajo porque Shabbat es lo alto, y pues uno va subiendo cada día hasta llegar a Shabbat. La primera alianza se encuentra en Levíticos o Vayikra 14, 1 al 8, y detallan el proceso de purificación para un Metzorah, que es un afligido con Sarah. Traducido al inglés o al español, le dicen leproso, pero no es el leproso de que uno viene a pensar que piensan con el Hansen's disease, que es el nombre que tienen. eh, no es ese tipo. Es una definitiva, algo aflige a la piel, pero no es lo que se considera en el mundo moderno, me diría yo, como lo que es leproso, pero no hay una palabra en sí que describe exactamente lo que es Sarat.
Por eso algunas traducciones lo ponen leproso y si lee las versiones que son más mesiánicas o hebreas, tienden a no traducirlo y lo dejan como Sará por lo mismo. No hay una definición de que exactamente lo que es. Incluyendo las ofrendas de aves y el uso de madera de cedro, hisopo y lana carmesí en el ritual. De hecho, en la enseñanza de hoy, nos vamos a estar enfocando en la primera lilla. La segunda lilla está en Levítico 14, 9 al 20. Continúa con instrucciones para el ritual de purificación, incluyendo la expresión de sangre y la unción del aceite, así como las ofrendas de grano y sacrificio de animales, que también lo vamos a estar cubriendo hoy. La tercera lilla es Levíticos 14, 21, 32. Significa el proceso de purificación para el Metzorá, incluyendo el afeitado del cabello y el lavado de ropa, seguido por ofrendas y rituales adicionales, cubierto también. Y entonces la cuarta lilla discute la purificación de una casa afligida con Sará. Por eso es que no puede ser lo que uno considera leproso en el tiempo moderno, porque esta parasha detalla de que este tipo de plaga también podía ser afectada la casa en sí, donde vivía la persona o la familia, describiendo el proceso de inspección y removiendo las piedras afectadas de la casa. La quinta es la purificación de la casa afectada, incluyendo la disposición de materiales contaminados y el periodo de espera antes de la repoblación. La sexta ley ya introduce las leyes sobre emisiones corporales, cubriendo las diversas situaciones y sus implicaciones para la pureza ritual. Y la última, discusión sobre la emisión corporal, abordando temas como la menstruación y las relaciones sexuales, y transiciona a las leyes de purificación para una mujer después de parto. Entonces, pues, cuando yo estaba leyendo esta parasha, definitivamente la leía y la leía y la leía. Y habían, pues, como que se hacía difícil. Hasta Sarita me dijo, ¿leíste la Haftarah? Y sí, también la leí. ¿Y leíste la Berija de allá? También la leí. Y nada, nada. Pero había un punto que sí me seguía dando vueltas, pero no quería tocar el punto porque era como que, o sea, nosotros, los que enseñan aquí, definitivamente nos cuidamos de, nunca vamos a enseñar algo que vaya en contra de la palabra, pero una de las cosas que también nos cuidamos es de que no haya, no enseñamos algo que como que se está estirando, o sea, como que, bueno, si menciona este punto, entonces tiene este otro, entonces tiene este otro, pues más o menos puedes hacer un rompecabezas y ¡pum! Como que lo tienes. También aquí nos cuidamos de eso, eh, porque el enseñar, como lo dijo Raf Shaul, es una responsabilidad bien grande. De hecho, Raf Shaul menciona, Pablo, cuando está enseñando, dice de los que enseñan que tienen prácticamente doble juicio. Y la razón es porque pues uno enseña, las personas escuchan y si yo enseño algo equivocado o algo que no es correcto, como se ha conocido hoy en día en el mundo cristiano, que se puede comer cerdo y cosas así, pues eso es bastante peligroso, pues de nuevo nosotros nos cuidamos. Y este punto de lo que yo voy a estar compartiendo hoy, le daba más o menos como que vuelta para atrás y para adelante, no estaba de nuevo muy seguro. Eh, y yo como tú sabes, yo como maestro, a mí me gusta ser bastante transparente. O sea, yo te uso varios recursos. Tú sabes, aquí lo hacemos también, o sea, mucho, cada vez que ven que ven de esta referencia. Y yo uso varios recursos. A mí me gusta mucho un rabino, se llama el rabino Foreman. Él es judío, no cree en Mashiach. Bueno, cree en Mashiach, pero no cree en Yeshua, en Mashiach. Eh, pero él es muy bueno enseñando. Hay unas cosas que él ha dicho como que uno dice, "Chico, te falta solamente un poquito. Si tú, esa conexión te falta, eh, obviamente el Humash, tengo la Torah Emet que también tiene comentarios. ¿Sabes? Le pido a mis padres
a ver qué dice Mean Loes, que ellos tienen el libro y cosas así. Obviamente Google, tú sabes, viendo diferentes cosas. Pero esta vez hay uno que mi madre y yo hace años y años y años, ella lo encontró y, y me lo compartió y se llama messianictorah.org. Un doctor y si no lo tienen o no han leído, él hace lo que él llama maná diarios, de nuevo referente a la aliyah, y tiene un conocimiento brutal. Y cuando yo estaba debatiendo el punto que iba a traer, pues fui a la página de él y empecé a leer. Y cuando empecé a leer y vi lo que él mencionó en el primer sección, yo dije, perfecto, Denay, tengo la luz verde, por aquí nos vamos. Y, y entonces empecé a desarrollarlo y como trabaja el padre, de nuevo, venimos a ver cómo empecé. Él le dice como que le dicen una amistad de nosotros, dicen las guiñas de Adonai, como que te dice como que no te preocupes. Y cuando terminé de preparar la enseñanza, volví a la página y entonces empecé a leer sus comentarios de cómo decía y de verdad me dije como que gracias. Porque pues yo de mi parte lo vi como que una confirmación que ibas por el camino correcto. Y algo que aprendí del Rabino Foreman, como mencionaba, es si uno va a enseñar o poner algo, eh, cuando tiene que ver con la palabra de Adonai, no puede hacer solamente un punto. Tiene que ser, ok, si esto es verdad, pues tiene que haber otra conexión. Y si eso es verdad, tiene que haber otra conexión. Entonces, cuando ya hay varias conexiones, pues entonces él lo dice, uno puede formar una teoría basada en eso, eh, porque al final del día es uno estudiando y lo que obviamente la revelación de Adonai y cosas así, pero nunca la revelación de Adonai se vaya en contra de su palabra. No, basada en eso, el tema que le puso es viendo el plan divino a través del afectado con Sarai. Y como mencionaba, este versículo base, el Levítico 14, 1 al 2, Yahuwah habló a Moshe diciendo, esta será la ley de arroz en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Lo que en el día de hoy vamos a estar eh, viendo cuál es ese proceso de su purificación. Vamos a sacar diferentes puntos y de ahí vamos a estar a ver a dónde nos lleva. So, el proceso de purificación. Cuando estaba mencionando en las primeras tres aliyas, hay diferentes cosas que menciona. Eh, una de las cosas que menciona es el concepto de que estaba afectado con Sarat, estaba fuera del campamento. Entonces, pues, ¿ok? Y si no entro en mucho detalle en cada punto ahora, es porque más adelante los eh, voy a estar hablando un poco más de cada punto. So, fuera del campamento. Entonces había un proceso que seguía, que tenía que ver con el primer día, el séptimo día y el octavo día. Ocurría un ritual, había instrucción sobre tener que rasurarse, había también un proceso que tenían que hacer cuando tenían que presentar sacrificios. El ritual que tenía que ocurrir tenía que ver con dos avecillas o pájaros, eh, como yo lo haría, diría. Había el concepto de madera de cedro, o una parte que tenía que ver con eso. Había un cordón escarlata y también había hisopo. Lo que habían varias cosas que tenían que ocurrir aquí. Había también, como mencionaba, en esos días habían ciertas cosas que tenían que ocurrir también en el primero, séptimo y octavo día. Pero si lees las primeras tres aliyas, estos son nuevos puntos, ¿verdad?, que se sacan de lo que está pasando en este proceso de purificación que tenía que pasar la persona afectada de Tarat. O como lo traducen, pero como hemos hablado, el que tenía leproso, o el que estaba afectado por
el leproso, exactamente. Lo que vamos a empezar primero con este concepto del fuera del campamento. Porque aquí tengo dos imágenes. La primera imagen tiene que ver con el tabernáculo y el campamento, cómo estaba en los tiempos del tabernáculo. Y la segunda imagen es una imagen de la ciudad de Jerusalén, no ahora misma, no moderna. Sabemos que las paredes de Jerusalén fueron extendidas 3 veces eh, sí, tenían las paredes de la ciudad y entonces fueron extendidas 2 veces, si no me equivoco. Y había el proceso que ya la persona, estamos empezando con la persona, ha sido clasificado que tiene Zarat, está fuera del campamento. O sea, eso ya ha ocurrido cuando empezamos a leer la parasha de esta semana. Fuera del campamento, en la primera imagen, es fuera de lo negro. Y entonces algo que yo no estaba muy seguro era cómo eso ocurría o cómo eso se traducía en el tiempo ya de la ciudad. Tenía las paredes y cosas así. Gracias al padre, Rico me contestó, Rico Cortés, que él conoce, lleva muchos años estudiando sobre el templo, Jerusalén, todas esas cosas. Y él me confirmó que en el caso de cuando ya estaba la ciudad de Jerusalén, fuera del campamento significaba fuera de las murallas de la ciudad. So, tenemos esto, fuera del campamento del tabernáculo, fuera los negros, y las ciudades, cuando ya estaba la ciudad de Jerusalén, fuera significaba fuera de las paredes. Entonces, una de las cosas que se preguntan es el por qué. ¿Por qué la persona afectada tenía que estar fuera de este perímetro? Algunos dicen que, pues, obviamente, pues, estaba enfermo, podía ser contagioso lo que tenía, era una plaga, realmente, algunos lo describen como una plaga, porque hay que cuidarse de eso. Y otro que es más, el que diría yo, el que tiene más sentido leyendo la palabra, es que la persona no estaba limpia, se tenía que decir, la persona tenía que estar, de hecho, tenía que declarar, yo soy impuro, impuro. Y lo que era el campamento era un lugar santo. Tenemos el tabernáculo definitivamente y tenemos que era súper santo, pero donde estaba todo eso era, eh, era, era santo. O sea, aún el campamento en sí era separado. Por eso es que cuando, si se acuerdan, cuando pasa lo de la vaca de oro, eh, Moshe coge la tienda de reunión y la mueve fuera, porque ese lugar donde estaban había sido contaminado y pues la presencia de Adonai no podía permanecer ahí, so que él está con la tienda de reunión fuera de donde están ellos. So, eso es por qué, una de las razones que entienden que por qué estaba entonces fuera. Era un lugar separado en sí. Y la persona afectada, pues, no estaba limpio, tenía que estar fuera. Entonces uno te puede hacer la pregunta, pero la persona está enferma, o sea, está un poco caótico. Si una persona está enferma, que lo saquen de, ¿sabe? Del campamento, fuera de la ciudad y cosas así. Volviendo al punto original, por eso es que Saraat no puede ser traducido como leproso o la enfermedad, que es conocida hoy en día de esa manera, porque no es lo mismo. Eh, Cuando una persona había sido afectada por Saraat, los sabios lo determinan como que era un juicio que Adonai estaba teniendo sobre esa persona, porque cometió un pecado grave. Y de hecho, si cuando llegamos más adelante, la persona tenía que ofrecer ciertos sacrificios. Y esos ciertos sacrificios, uno de ellos era la ofrenda, el sacrificio del pecado. Entonces, como uno cogía o podía ser afectado por esta Sarahat, era
a través tocaban como 7 niveles y tenía que ver mayormente, el más grande decían que era la lengua, la shonjara, el bochinche. Los otros eran homicidio, perjury, perjurio. Pero me están buscando lo que significa. Yo pensé que la tenía, pero no la tenía correcta. Y es perjurio, perjury. Perjurio, ok, sí. Entonces el otro era relaciones sexuales prohibidas, la arrogancia, el robo, envidia. Fíjense, si la persona hacía algo de esto, definitivamente, pues, era como que un juicio que no estaba haciendo porque la persona hizo algo bastante prohibido. Un ejemplo súper fácil de eso es Miriam. Cuando Miriam en números habla en contra de Moisés, automáticamente todo su cuerpo es eh, afectado con Sarah. Por eso es que no es algo, una enfermedad como nosotros tendríamos como es la leprosidad moderna, que sí sería una enfermedad. Esto era algo que pasaba más allá. Y el otro componente que cubrimos es porque también hasta la casa podía ser afectada de Sarah. Normalmente lo que afecta a las casas hoy en día es el hongo, ¿verdad? Eso sí, pero no es hongo lo que se está describiendo en la palabra. Y de hecho, las 7 razones, como mencionaba, venía del Talmud, específicamente Araquín 16, donde mencionan eso. Pero de esos 7, el peor decían que era bochinche. Cuando la persona decía eso, pues, cuando dio un bochinche o la shonjara, la lengua mala, literalmente, pues, la persona salía afectada por eso y pues, por eso tenía que aparecer fuera del campamento, fuera de las paredes de la ciudad, porque realmente hizo algo bastante grave. Y de hecho, si uno también se pone a pensar, que un punto que también los sabios mencionan es, la persona estaba como que también en un limbo. Y yo digo limbo porque si te pones a pensar, en cierta manera la persona estaba muerta, porque estaba completamente sola. Podía ser que estuviera con otros leprosos fuera de la ciudad, pero estaba fuera de lo que conocía. No podía ir para su casa, no podía estar dentro de la ciudad o dentro del campamento. La persona estaba completamente separada o separada con otros, pero era como que en sí, todo lo que conoce la persona no estaba ciertamente como muerto, pero a la misma vez obviamente estaba vivo, ¿verdad? Porque se quedaba en ese momento como que la persona, la razón era para que la persona pudiera analizar, pudiera eh, hablar, pudiera prácticamente arrepentirse de lo que había hecho para entonces poder regresar. Porque ese es cuando estamos fuera del campamento. Si seguimos con el proceso, aquí hay un punto también que me estuvo bien interesante. Y son el primer día, el séptimo día y el octavo día. Porque como pasaba este proceso, el primer día, primeramente el sacerdote salía fuera del campamento, donde estaba la persona. Veía a la persona, y si la persona empezaba definitivamente ya a estar sanado, ese primer día, pues había un ritual que pasaba fuera del campamento y después del ritual, que lo explico más adelante, la persona se tenía que bañar, se tenía que afeitar completamente, hasta las cejas se tenía que afeitar. Cuando pasaba ese proceso, la persona entonces podía entrar al campamento, pero no podía entrar a su casa o a su residencia. El séptimo día se tenía que volver a afeitar completamente, volver a bañar, para entonces poder entrar a su residencia o su casa.
Y entonces el octavo día se presentaba con el sacerdote y ofrecían sacrificios. Como mencionaba, los sacrificios tenían que ver con el de pecado, tenían que ver con también el sacrificio, la ofrenda de culpa. Entonces, de nuevo, por eso es por lo que tenía que presentar el, la persona, el tipo de ofrenda o de sacrificio que tenía que ofrecer. Por eso es que era como que era un tipo de juicio sobre la persona, porque porque tiene que hacer, por ejemplo, el sacrificio del pecado. Y así es que entonces pues hacen las conexiones de, mira, por eso es que la persona había pasado algo en la vida de esa persona y la persona tenía que definitivamente arrepentirse de lo que había hecho. Pero, de nuevo, se puede hacer la pregunta, ¿hay algo más aquí? ¿Hay algo que sale? Y leyendo, estudiando un poco más, en el Talmud me encontré con, bueno, no me encontré con el Talmud porque yo no tengo acceso al Talmud, pero un rabino sí menciona en referente en el Talmud, en Yevamot 22a, cuando tiene que ver con, se están afeitando completamente, se están bañando. Si tú te imaginas eso, es prácticamente un recién nacido, pues se tienen que afeitar, ya lo dice, hasta las cejas, porque la persona está como vino al día, al mundo. Se afeita completamente y se tiene que bañar también y lo tiene que hacer el primer día y lo tiene que hacer el séptimo día. De hecho, ese concepto de renacer es del judaísmo. Ellos tienen un proceso que cuando una persona se convierte al judaísmo, que es lo que menciona Yevamot 22a, es como un niño recién nacido. Porque entonces también, ¿qué nos dice esto del 178 específicamente? Recuérdense dónde estamos. Estamos fuera del campamento. Algo que me vino a la mente fue el Edén. Porque en el Edén, obviamente, sabemos que fuimos sacados. Y digo fuimos porque somos descendencia de Adán y Eva. Fuimos botados del Edén por el pecado. Uno puede decir, uno está fuera del campamento. Para entonces poder empezar a regresar al Edén, uno tiene que renacer de nuevo. Si se acuerdan, nuestro Mashiach, cuando estaba hablando con Nicodemo, dijo, respondió Yeshua y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo le está diciendo como que, ¿cómo tú crees que yo nazca de nuevo? ¿Sabes? Que vuelva a la matriz de mi madre. Y él lo menciona porque en sí él ya era judío. Lo que él sabe que no se tiene que convertir al judaísmo porque él ya era. Porque por eso es que Nicodemo está confundido con lo que le está diciendo Yeshua. Uno sacando esto del 1, 7 y 8, uno entonces puede entonces, si se acuerdan de la enseñanza que te hacía la pastora, como tienen que ver con los 1000 años, recuerden que la palabra dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si sacamos los 7 días de la semana, tenemos 1000 años, los primeros 1000 años, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 y 8000. Nosotros hemos aprendido de, ¿verdad? Nosotros, en ese primer día, en esos primeros 1000 años, más o menos, Yeshua tienen que regresó como el tercer día, el tercer 1000 años, que tiene su sentido. De la misma manera, ese primer 1000 años, nosotros estábamos fuera del campamento, fuera del Edén. Pero ahora estamos nosotros en el caminar
a regresar a ese día. Entonces, ¿qué pasa en ese séptimo día o qué pasa en esos momentos de los 7000 años? Conocemos que es cuando regresa nuestro Mashiach y se reina 1000 años con Mashiach. ¿Hasta qué día? Hasta el octavo día, o esos 8000 años, hace 8000 años. ¿Qué pasa después de ahí? Nuevo cielo, nueva tierra. Estamos en la eternidad ahora con nuestro Padre Celestial, con Mashiach, con el cuerpo de Mashiach. Por eso, de nuevo, eternidad. So que este proceso de purificación que está pasando la persona que fue afectada con Sarah es también el proceso donde cada uno de nosotros hemos cogido ese primer día de nuestra vida, cuando venimos a los caminos de Mashiach, cuando somos purificados, eso inicial, cuando somos renacidos de nuevo y estamos caminando, como decía Rab Shaul o Pablo, la carrera hasta llegar, si es la muerte, o hasta este séptimo día, cuando entonces regresa nuestro Mashiach y después de los 1000 años, la eternidad con Mashiach y en nuestro Padre Celestial. Es el mismo proceso que pasa la persona que fue afectada con Sarah y tiene que pasar por esa purificación. Es lo que estamos haciendo nosotros y es a través del primer día, a través de lo que hizo nuestro Mashiach, que tenemos ese cambio. Pero como la mencionaba al principio, para esto que puede ser, tiene que haber otro componente, tiene que haber otras conexiones. Nosotros estuvimos fuera del campamento, antiguamente, a través del Mashiach tenemos la venida de poder regresar al campamento. Vamos ahora a enfocarnos en el octavo día. ¿Qué es lo que pasa ese octavo día? Porque el octavo día, el sacerdote realiza una ofrenda mecida delante de Yahweh con el cordero y el aceite. Fíjate que la persona pueda presentarse. Se degüella el cordero en el lugar sagrado. El sacerdote aplica la sangre del cordero en la oreja, pulgar y pie derecho del individuo. Este punto, especialmente el tercero, es bien interesante porque si se acuerdan, eso pasa en otro lugar, en la Torá. Éxodo 29:20 menciona, y matarás el carnero, y lo tengo aquí escrito por el espacio de slide, y matarás el cordero, el carnero, y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón y sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos y sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y rociarás el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Lo que acabo de leer es cuando Aarón y sus hijos están siendo consagrados para el servicio del tabernáculo. Ese proceso es el mismo proceso que se le da a la persona que fue afectada por Sarah y cuando se presenta delante del sacerdote en el octavo día para ofrecer su sacrificio. ¿Qué nos dice eso? Como de la misma manera que Aarón y sus hijos fueron preparados, fueron consagrados para poder servir delante de Hashem, la persona en este octavo día está siendo preparado, está siendo consagrado para oficialmente, completamente estar de nuevo purificado 100%. Ya ahí es como que la estampilla que ya estás completamente limpio. Y lo vemos en el primer día, sí, entra al campamento, no puede entrar a su casa,
El séptimo día, después de volver a bañarse, rasurarse, puede entrar a su casa, pero no se ha presentado delante de Adonai. Si volvemos a hacer, en ningún momento del primer día ni el séptimo día, la persona se presenta con el sacerdote delante de Adonai. Eso ocurre en el octavo día. De la misma manera, eso lo vemos con nuestro Mashiach. En los 7000 años, en el número 7 estaremos reinando con él un milenio. Tenemos él y él como rey. Pero es en ese octavo día donde hay una nueva cielo, nueva tierra, donde empieza la eternidad, que prácticamente somos presentados delante. ¿Qué pasa después en esa eternidad? No se sabe, pero somos oficialmente, completamente, diría yo, white clean. De hecho, la pastora Flor ha enseñado en pasados enseñanzas donde sí, ese primer día somos redimidos, pero no una redención completa. Y la razón que no es completa es porque seguimos viviendo en este mundo, porque seguimos, las lágrimas no han sido enjugadas, la muerte existe, ¿verdad? Lo leemos en cada Rosh Hodesh. No olvides la muerte en victoria. Ese momento cuando ya la muerte ya no existe, porque aún en los tiempos de 7000 años, definitivamente estamos reinando con Mashiach. Pero si uno lee las profecías, todavía va a haber gente que no van a estar asociados con Mashiach. Entonces, Alexis, ¿cómo tú sabes eso? Si no me equivoco, es Zacarías que lo menciona. ¿Es Zacarías o es Joel? Uno de esos dos profetas. Donde menciona de que durante ese tiempo, las naciones que no se presenten específicamente en Sucot y ofrecer la ofrenda, esas naciones no recibirán lluvia. También menciona que las naciones que vayan en el camino van a ver los cadáveres de las personas que se fueron en contra de Israel, en contra de Jerusalén, en contra de Mashiach, como recordatorio. Después entramos al octavo día, donde todo es hecho completamente nuevo. Porque entonces, seguimos. Pasa el sacerdote, toma aceite y lo derrama en su mano izquierda. Pasamos de sangre, ahora aceite. Rocía 7 veces, que conocemos que el número 7 es importante en la Torah, en la palabra, referente a la perfección. Por eso es que Shabbat cae en el número 7. Delante de Yahweh con el aceite. Aplica el aceite sobre el individuo en el mismo lugar, en la oreja, pulgar y pie derecho. Y aplica el aceite restante sobre la cabeza del individuo. So que encima de la sangre, donde puso en la parte de la sangre en la oreja, en el pulgar y en el pie, después entonces pone el aceite. Y entonces el aceite que te sobra, lo derrama sobre la cabeza. ¿Qué nos dice eso? Nosotros sabemos que el aceite es, cuando dicen úngelo, ¿qué es lo que busca? El aceite para ungir. De nuevo, yo como lo veía es en los pasos a esa redención, porque entonces no le derraman la sangre completamente sobre la cabeza, pero sí el aceite. Esa redención que la persona está pasando desde ese primer día hasta ese octavo día para ser completamente redimido, para poder ser definitivamente tu pecado fue perdonado, estás limpio, estás como nuevo, como recién nacido. Y la última parte, se ofrece un sacrificio por el pecado, de nuevo, por eso se ofrece un holocausto, y el sacerdote hace expiación por el individuo quien queda limpio.
Volvemos. Gracias. Zacarías 14, 16 al 17 es lo que, donde está eh, la profecía de Sucot. Lo pueden buscar. Hace mami. Eh, que en ese octavo día es cuando queda completamente limpio. De la misma manera, en ese octavo día, en la vida de todo creyente de Mashiach, en la vida de todo creyente, no solamente de Mashiach, sino también de los que practican la Torah. Y yo sé que todos aquí también creemos eso. La Torah con la creencia en Mashiach es lo clave. Es bueno tener creer definitivamente aceptar a Mashiach como Salvador. La palabra es bastante clara en eso. Y definitivamente la palabra es bastante clara, es claro decir la Torah. No voy a entrar en las bodas del Cordero, pero si estudias las bodas del Cordero, aún en las bodas del Cordero hay niveles que ocurren. Están los invitados y está la novia. Entonces uno se hace la pregunta, ok, ¿tú quieres ser invitado o tú quieres ser novia? Y yo creo que yo sé que hay una enseñanza sobre eso, que si la quieren buscar y están más, búsquenla porque definitivamente abre los ojos al nivel entonces donde, qué relación tú quieres tener con el Padre. Entonces, estos tres puntos, si los hacemos, buscamos referencia de eso en la brisa de allá, el pacto renovado, o como se conoce, el nuevo pacto, como más común, Hebreos 7:25 dice, por lo cual, Él también es poderoso para salvar, para siempre a los que por medio de Él, o sea, Yeshua, se acercan a Elohim, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esto es Hebreos, hablemos del contexto de Hebreos, especialmente los que han estudiado con el More Rico, conocen el contexto de Hebreos. Hebreos tiene que ver con el templo, tiene que ver con Mashiach como el sumo sacerdote en el templo celestial, de acuerdo a la orden de Melquisedec, y menciona de él como sumo sacerdote, vive perpetuamente intercediendo por nosotros. La persona que había sido completamente limpia se presentaba delante del sacerdote y el sacerdote era el que realizaba la ofrenda mecida delante de Yahweh. No era la persona, era el sacerdote. De la misma manera, Yoshua, como nuestro sumo sacerdote, está perpetuamente intercediendo por nosotros. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en el cual podamos ser salvos. Es a través de él que podemos entrar al campamento y empezar el proceso de purificación. Y Revelaciones 21 cierra con sus puertas, nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo. Porque entonces, de nuevo, a lo que estaba mencionando los 7.000 años. En los 7.000 años, entonces, definitivamente van a haber cosas inmundas, porque si Revelaciones dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, tiene que haber cosas en esos momentos inmundos. Volvemos a la profecía de Zacarías. Ni el que practica abominación y mentira. Si Mashiach, cuando Mashiach regrese, pues entonces, significa que definitivamente todavía va a haber la abominación y mentira. Pero si no, solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar entonces a esa ciudad. Entonces, el octavo día es cuando todo es completamente nuevo. Porque recordamos que Moshe en Devarim, cuando está por, creo que es Devarim, cuando está por ya, fíjate, no sé si fue Devarim o el número es que él dice esto, pero cuando él pone el testigo, creo que es Devarim, cuando él pone el testigo el cielo y la tierra, ¿verdad? El cielo y la tierra.
testigos que son inmovibles, testigos que ningún hombre puede destruir. Solamente el creador de esos testigos, de Deuteronomio 30, de Barín 30, solamente el creador, y es cielo y tierra, ¿verdad? Exactamente. Por testigos, cielo y tierra por testigos. Entonces, por eso es que aquí, en Revelaciones, cuando mencionan que hay un nuevo cielo, nueva tierra, porque los dos testigos en ese momento, en ese octavo día, es cuando están hechos ya nulos. ¿Qué pasará con la Torah en ese momento? No tengo la menor idea. O sea, ¿qué va a hacer el Padre? Tampoco tengo la menor idea. Yo solamente sé que dice que es nuevo cielo, nueva tierra, todo hecho nuevo. Pero yo de seguro quiero llegar hasta el octavo día. Quiero estar en el séptimo día, definitivamente con Mashiach, y tú sabes, poder entrar a la ciudad y poder estar con él, y definitivamente en el octavo día. Entonces, he mencionado el ritual, y el ritual es el otro punto que uno puede hacer una conexión adicional. Y de hecho, yo he enseñado de este ritual en tiempos pasados, pero solamente fue este ritual, no tenía nada que ver con lo demás, y fue un año que enseñé sobre Bereshit, y de una manera, no me acuerdo exactamente, tengo que ver la enseñanza de nuevo, de Bereshit llegué a este ritual. Levíticos 14, 15 al 7. Después el sacerdote mandará degollar una de las avellicidas en una vasija de barro sobre agua corriente. En cuanto a la avellilla viva, la tomará junto con la madera de cedro, el cordón escarlata y el hisopo, y lo mojará junto con la avellilla viva de la, en la sangre del ave muerta sobre el agua corriente. Después rociará 7 veces al que ha de ser purificado de la lepra, lo declarará limpio y soltará el ave viva en el campo abierto. Porque, ¿qué tenemos aquí? Tenemos varios componentes, varias cosas que este ritual se usa. Primeramente, este ritual no está ocurriendo dentro del campamento, este ritual está ocurriendo fuera del campamento. El sacerdote se encuentra con la persona, lo ve que está limpio y empieza el ritual. Tenemos que ocurre una mezcla de agua y sangre, tenemos los dos pájaros, tenemos hisopo, ¿verdad? También tenemos un cordón de, de escarlata, ¿verdad? Y tenemos la madera de cedro. Por eso es que los sabios dicen como que esto no tiene como que mucho sentido, porque normalmente cosas no ocurren fuera del campamento. El otro que me vino a la mente fue la vaca roja. Lo que pasa con la vaca roja ocurre fuera del campamento. Y para ellos no tienen, eso como que no tiene mucho sentido. Obviamente lo siguen, son obedientes, pero la razón por qué Adonai da esas instrucciones no, como que no conecta. Y hay enseñanzas brutales sobre la vaca roja y Mashiach. De verdad que yo creo que aquí también se ha enseñado sobre eso. No voy a entrar en eso. Pero este es otro de esos rituales, de la casualidad que ocurre fuera del campamento, donde hay una conexión con nuestro Mashiach. Si se acuerdan, ¿verdad? Juan dio también testimonio diciendo, he visto arrugas que descendían del cielo como paloma, y se puso sobre él, se posó sobre él. ¿Sobre quién? Mashiach. Juan 19 dice, después de esto, sabiendo Yeshua que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Yeshua, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza
y al momento salió sangre y agua. Esto sabemos que ocurre en, primeramente, la primera parte ocurre cuando él está siendo bautizado por su primo, eh, y la segunda parte pasa en el madero. Y de hecho, ahora caigo en cuenta, prácticamente la primera parte de la paloma ocurre cuando empieza su ministerio y la segunda parte ocurre cuando muere. Entonces, ¿qué conexión uno puede hacer? Este ritual fue lo que él hizo por nosotros. Y de hecho, cuando dice consumado es, o para que se cumpla lo que la escritura dijo, tengo sed, él tenía que saber, no hubo ningún maestro mejor que la Torá que él. Tú sabes, era la Torá viviente, como digo yo, o él es la Torá viviente. Lo que tenemos que tener el hisopo, tenemos la mezcla de sangre y agua. Esa mezcla de sangre y agua, como ocurría en el ritual, tenían dos pájaros, como habíamos mencionado, uno de esos pájaros los mataba, el otro pájaro lo tenía el sacerdote y echándole agua, ¿verdad? El pájaro, lo tenía en la vasija con la sangre, que ahí es donde se mezclaba el agua y la sangre. Ese, ese pájaro estaba amarrado con el cordón ese de escarlata y la madera. Y entonces cuando terminaba eso, el pájaro vivo lo soltaban. Y ese era el ritual. Uno se pone a pensar, ok, uno lo haría definitivamente. Y la palabra no tiene que tener explicación para todo, para que uno la cumpla. Uno la cumple por amor a nuestro Padre, por amor a Él, por gratitud, por, tú sabes, ser esa luz, como fue Mashiach. Pero al final del día también somos humanos. Algunas veces como que a mí me gustaría tener sentido de algo. Entonces, ese pájaro que moría, de hecho, el rabino que le mencionaba, de Mesías Torah, como él lo pintaba es, Mashiach murió. Y el pájaro que salía soltado, con la sangre cubierta y eso, Mashiach resucitó. Y también el otro es la conexión de nosotros mismos. Porque si recordamos, el, la persona que había sido afectada con Sara era porque, por ejemplo, la Shon Hara, cosas así, lo malo. De la misma manera, estos dos pájaros significan la buena inclinación de uno y la mala inclinación de uno. Diariamente, esa mala inclinación tiene que morir para que la buena inclinación sea libre. Entonces uno empieza a leer esto y entonces para mí es como que definitivamente, Adonai, tú lo conoces todo. No es que dudaba, definitivamente, no es que dudo que no conoces, pero como de nuevo te va mostrando y enseñando como que hay un plan en todo esto. En lo que hemos cubierto, hemos visto, por eso que le puse el plan divino afectado a través de Sarah. Bueno, voy a llegar a ese momento, porque hay un componente que se me falta. También está la madera de cedro, que obviamente también conocemos que Mashiach fue crucificado en un madero, eh, pero también el color rojo, esa tinta roja, que es lo otro que a mí cuando enseñé hace años de esto, estuvo bien interesante. Esta tinta la cogen de este insecto que suelta esta tinta roja, pero este insecto tiene, o caracol, de verdad que no sé lo que es, pero esta creación de Adonai, vamos a ponerle de esa manera. Cuando va a dar a luz para su bebé, se busca un palo, se aferra el palo, como que sella completamente, y entonces da a luz y los bebés, de hecho, él, la bebé le da vida a los bebés
gusano, gracias. Eh, Solo que un gusano, ya, gracias. El gusano, ¿verdad? Muere, pero muere dándole vida a sus bebés y se convierte completamente blanco y se cae. Eso fue lo que hizo Mashiach con nosotros. En el madero murió, ¿para qué? Para que nosotros tuviéramos vida. Si no llega a ser por eso, definitivamente hoy en día no estuviéramos aquí. No pudiéramos estar aquí, a ponerlo mejor. Porque hemos violado la Torah y hoy en día, yo, se hace más fácil violar la Torah. No a propósito, definitivamente, pero por lo que está pasando en el mundo. Por eso es que Mashiach actuó hoy para poder regresar y por eso es que está intercediendo perpetuamente por cada uno de nosotros. Entonces, para cerrar, Lucas 7, 18 al 23. Yohanan va y le manda a sus discípulos a, a donde Yeshua. Era el tiempo que ya estaba por morir y él estaba como que en la cárcel con todo lo que estaba pasando, sería cualquiera, realmente preguntando si Yeshua era el que iba a ser. Yeshua era el Mashiach. Porque como muchos de los hoy en día pensaban que él, y en ese momento también, iba a acabar con los romanos, ¿verdad? Iba a venir el reino milenial, que ese no era el caso. Y la respuesta que Yeshua le dio a sus discípulos, que le dejara saber a Yohanan, eh, decía, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Yohanan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los ojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitados y a los pobres se les anuncia la buena nueva. Y dichoso es el que no se escandaliza de mí. Los leprosos quedan limpios, pero una de las señales de que Yeshua era el Mashiach. Entonces uno puede decir, ¿por qué eso era uno de esas señales? Y era porque había tenido que haber un proceso. Conocemos la historia cuando uno de los apóstoles va donde Yeshua y le dice, maestro, si tú puedes, tú me puedes sanar. Y él le dice, ¿tú quieres ser sanado? Sí, y queda limpio. Entonces Yeshua le dice, ve y preséntate delante del sacerdote y haz lo que tengas que hacer. Por, sigue con el proceso. Pero una de las razones también, un rabino explica, de hecho, que creo que el rabino, el doctor Blatt, se llama él, una de las señales que se conocía en ese momento que el Mashiach había llegado era cuando los leprosos quedaran limpios. Porque no había sido registrado hasta el conocimiento que tienen los hombres, eh, que un leproso realmente había sido limpiado siguiendo lo que había sido estipulado. Conocemos de Miriam, obvio, ¿verdad? Porque Moshe se intercede. Y el otro que se conoce es Naamán, en Primera de Reyes, pero él era sirio. Y eso fue un milagro que hizo el Eliyahu, de hecho, de todas las personas, sobre él. Eh, pero después de ahí no se registra de otro. Sí se registra que habían leprosos, pero no que habían sido sanados de acuerdo a lo estipulado. Y eso eran porque cuando Mashiach responde, dice, los leprosos quedan limpios. Era como una de esas señales que él había llegado. Y entonces cierro con este versículo que fue con el que abrí, pero específicamente
el tercer versículo. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Eso fue lo que hizo Mashiach por cada uno de nosotros. No teniendo que salir de donde él estaba, Mashiach, los cielos, con su padre, los ángeles, oro, tú sabes, tenía todo. Realmente, si alguien tenía todo, era él. No había razón. Pero él salió de ese campamento donde él estaba y vino a esta tierra como hombre, sabiendo que iba a morir, que iba a ser fuerte, pero para que nosotros, cada uno de nosotros, pudiéramos tener ese regreso al campamento. Por eso es que cuando algunas veces yo escucho que gente dice, no, es que de la que yo he vivido una vida loca o yo he hecho tantas cosas horribles, yo no soy digno de esto. No son mentiras del mismo Hasatán. Porque no hay nada que uno pueda decir que vaya a sobrepasar lo que Mashiach hizo por cada uno de nosotros. Sí, reconocen que Mashiach diciendo la blasfemia del Ruach, es una cosa definitivamente que no puede ser perdonado y cosas así. Eh, pero las personas que están haciendo eso son personas endemoniadas. Eso es el demonio dentro de ellos hablando, porque definitivamente, tú sabes, el, eso es horrible. Es una persona que ha ido sobre que sí, que cometimos errores, y se siguen cometiendo errores, tú sabes. Es lo que Mashiach hizo por cada uno. Se despojó de todo, salió fuera del campamento para ir a buscarnos a cada uno de nosotros. La parábola de las ovejas. Dejó las 99 para ir a buscar la una que estaba perdida. Lo que se requiere de cada uno de nosotros es tener ese corazón de realmente querer regresar a los caminos de Mashiach. Si ponemos a pensar lo que hizo David, el Salmo 51, y de hecho, cuando ahí es donde dice, lávame y seré limpio, o lávame con hisopo, lo estoy buscando aquí rapidito, y seré limpio, que normalmente lo leemos en Yom Kippur, es uno que definitivamente se lee de seguro, por lo que representa, una versión aquí equivocada. Déjenme un segundito. Yo me lo sé más o menos así parafraseado, pero no lo quiero decir así. Prefiero leerlo exactamente lo que dice. Es lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. ¿Por qué le está diciendo esto? Porque él sabe que lo que él hizo del pecado, realmente no había sacrificio que lo podía perdonar, porque hizo algo sabiendo, tú sabes, hizo algo que definitivamente no merecía perdón. Por eso es que en este mismo capítulo, él menciona, buscándolo exactamente, porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería, no te agrada el holocausto. Los sacrificios de Elohim son espíritu contrito, el corazón contrito y mullado. Oh Elohim, no despreciarás. Porque él dice eso, él vivía en un tiempo que definitivamente el sacrificio estaba, los holocaustos estaba. Él no estaba descartando de eso. Él estaba diciendo eso porque sabía que el pecado de él fue tan grave que no había sacrificio en el holocausto que realmente podía cubrir eso. Y más adelante es donde lo que estaba buscando dice, bueno, léela, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría.
Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Eso es, tenemos el ejemplo de David, un hombre conforme al corazón de Adonai. Cometió algo horrible, pero en él hubo un arrepentimiento, sabiendo de lo que no había sacrificio ni holocausto que realmente lo podían perdonar, porque si no, él hubiera sido el primero en hacerlo, como menciona ahí. Se estaba arrepintiendo de lo más profundo de su ser. Y de hecho, el Padre lo perdona. Sí, hubo consecuencias por su acción, pero lo que él quería, que no lo echaran de la presencia, que Adonai no lo echara, Adonai lo perdona. Imagínense lo que hizo en Yeshua entonces, cuando se despojó y salió fuera de su campamento, porque eso es lo que hacía el sacerdote, salía del tabernáculo, salía del templo, salía de la ciudad, se iba a las afueras para encontrarse con la persona que había sido afectada, para entonces determinar si estaba limpio. Y entonces seguir el proceso como vamos hablando. Fue lo que hizo Yeshua con cada uno de nosotros. Y le damos, sabemos que estamos cada uno sumamente agradecidos por eso. Que nada, Shabbat Shalom, tenemos en oración. Amado Abba, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos y te damos toda la gloria y toda la honra, Adonai, porque tú, Adonai, eres bueno, eres fiel, eres justo, y Adonai. Te damos las gracias, Adonai. Gracias, Adonai, por tu palabra, gracias por tu Torah, gracias, Adonai, por la Torah viviente, Adonai, Mashiach, Adonai. Gracias, Adonai, por ese plan, amado Abba, que tú, Adonai, has tenido, amado Abba, desde el principio. Tú quieres y anhelas volver a tener esa intimidad que tuviste con tu creación en el Edén. Todo, amado Abba, va hacia ahí, va apuntando hacia ahí, va como un círculo. Todo es regresando a ese punto. Podemos ver a través de tu palabra, Adonai, cómo tú vas, cada paso, amado Abba, cada cosa va hacia eso. Y te damos las gracias, Adonai, por incluirnos a nosotros en ese plan. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias. Gracias por tu misericordia. Porque somos pecadores, no lo mereceremos, pero en tu amor infinito, Adonai, tú lo haces. En tu amor infinito entregaste a tu hijo, a tu primogénito, para que pudiéramos regresar. Y te damos las gracias, Abba, por eso. Bendecimos tu santo y glorioso nombre, y que siempre, Adonai, te demos la gloria y la honra. Te busquemos y te mostremos, Adonai, nuestra gratitud hacia ti por todo lo que haces. Lo que vemos, que es un porcentaje bien pequeño a realmente todo lo que haces. Mi vida, mi corazón vive eternamente gratitud, amado Abba, a ti por todo lo que has hecho. Pero como te he dicho antes, Adonai, Dayenu, 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 hubiera sido más que suficiente con Mashiach muriendo en el madero para que tuviéramos estar de regreso a ti. Y en este tiempo que estamos acercándonos ya ahora a Pesach, Dayenu, 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 que tengamos eso presente, amado. Estar agradecidos sabiendo que todo lo que tú hubieras hecho, cada cosa hubiera sido más que suficiente. Te damos las gracias, Adonai, por eso. Te bendecimos y te exaltamos. Bendecimos tu santo nombre, Yahweh. Gracias por Mashiach. Amén, amén y amén.